Siempre buen domingo nos dé el Señor, domingo de la misericordia, segundo domingo de este tiempo especial, tiempo de Pascua de Resurrección. Desde el pasado y reciente domingo venimos celebrando la resurrección del Señor en esto que la liturgia de la Iglesia llama la octava de Pascua, como si fuese un domingo prolongado, de domingo a domingo. Hoy, en esta jornada de domingo, día nuestro, porque es día del Señor, y si somos del Señor, el domingo es nuestro, nos encontraremos con los textos siguientes. Prestemos atención a ellos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, los versos 32 al 35. Nos dice este texto: en el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De la carta primera del apóstol San Juan, capítulo 5, los primeros 6 versículos. Nos dice el apóstol en su carta: queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versículos 19 al 31. Dice la palabra: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados se les quedan perdonados. A quienes se lo retengan le quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, apodado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. La actividad de la fe y la fe activa de una comunidad se mide y se puede percibir por la capacidad de compartir lo que se posee sin tener lo que se posee como propio, sino para el bien común, para el uso de los demás, para las necesidades de los demás, no considerando propio lo que propio es, sino poniéndolo a disposición de aquellos que tienen las carencias y necesidades. Esto es lo que va a ocurrir en las primeras comunidades cristianas, capítulo 4 que hemos escuchado hoy, en este Día del Señor, Día de la Misericordia proclamada. Y con ello, ver cómo estas primigenias comunidades cristianas eran capaces del desapego total allí donde la necesidad perentoria de otros clama y reclama. Poner a disposición de los apóstoles las casas y los bienes, venderlo, para que en la comunidad se cree la equidad, la igualdad, y más allá de la igualdad, la equidad, para que puedan ser repartidos los bienes según las necesidades perentorias de cada cual. Sigue siendo un gran desafío como iglesia, como comunidades eclesiales, como comunidades parroquiales, como congregaciones religiosas, sigue siendo un gran desafío volver a esta originalidad del mensaje, del desapego, para que todos puedan tener en equidad el pan y la vida digna y necesaria. Llegando a ello, entonces podremos gritar a todo pulmón con el Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y esa misericordia que se gesta en la bondad que procede de Dios y que nosotras, nos dejemos trasvasar por esa bondad, haciendo aquello que la compasión y la misericordia nos invitan, es decir, a tener el corazón siempre generoso y abierto, una vez más, a las necesidades. Y una vez más, demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia y Él es plenamente bueno. Juan, el apóstol, en su carta primera, nos va planteando una serie de desafíos, así podríamos describir someramente esta carta. Y el desafío es al cumplimiento de los mandamientos, y los mandamientos que es mirar la cara de los demás. Hoy el texto nos pone en esa perspectiva, para saber si es verdad que hemos nacido de Dios, si somos de Dios, si le pertenecemos, es en el mandamiento precisamente del amor. ¿Y en qué consiste el amor? En que guardemos los mandamientos, nos dice el texto de hoy. Y estos mandamientos no son pesados, no es un fardo que se carga sobre nosotros, nosotras, sino que el mandamiento es amarnos. Recuerden que de todos los mandamientos Jesús va a hacer una síntesis apretujada diciendo: ámense como yo les he amado, y va a encomendarnos que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Es el mandamiento del amor, que leyendo esta cartita breve de Juan, podríamos también nosotros intentar sumergirnos en la experiencia profunda de este amor.
Solo el que experimenta el amor pleno puede saberse plenamente hijo, hija de Dios. Están encerrados porque tienen miedo. Es normal. Han matado al maestro. Y en el encerramiento que tienen, llega el maestro ante la cerrazón y el miedo que le hace resquebrajar las rodillas y el corazón vacilante como gelatina. Y va a haber esta bendición que es la donación todo entero del mismo Señor en paz a ustedes una y otra vez. Paz a ustedes. Paz a ustedes que es una kenosis, un abajamiento, un llenarse, un quedar pletórico de la presencia del Señor para que se acabe la cobardía, para que se acabe este estar trémulo, este tremor y este temblor, este estar encerrado, porque hay que salir a anunciar la buena nueva. Y es la presencia del Señor que se va precisamente a poner delante de ellos con los signos tangibles que le identifican como que este que está presente aquí no es un fantasma, este que está presente aquí delante de ustedes es el crucificado. Tomás ciertamente no ha estado en ese encuentro, y un detallito que tal vez podríamos pensarlo: están los 10 reunidos y el Señor aparece. Tomás no está en ese encuentro. El texto no dice que están reunidos encerrados porque tienen miedo, y Tomás es el único que está fuera. Si Tomás está fuera y el texto dice que está encerrado por miedo, pareciera, sugiero yo, o podríamos pensar, que Tomás entonces no tiene miedo. La dicha incredulidad de Tomás, tal incredulidad no es. Porque en el texto Tomás lo que está pidiendo, cuando le han dicho que es verdad que el Señor ha aparecido, Tomás no está negando la aparición del Señor, sino está reclamando su experiencia personal. Si yo no lo veo, no lo toco, no puedo permitir creerme. Esta no es una cerrazón de Tomás en sí, sino más bien el reclamo fuerte de una experiencia personal, como la van a tener los discípulos de Maús, o la han tenido los discípulos de Maús, que luego de esta experiencia van a encontrarse con los 11 que están reunidos, nos dice el capítulo final de Lucas, al final de los versículos del capítulo 24 en Lucas. Pues hoy, ¿por qué no quedémonos con esto? Reclamemos la experiencia de Tomás. Atrevámonos a, en los momentos de nuestra vida, aun cuando hay miedo y requebramiento interior, reclamar la presencia del Señor. Porque en el texto hoy, Tomás, que es invitado a tocar, el texto no dice si Tomás toca al maestro. Lo que el texto sí dice es que Tomás exclama algo que nosotros decimos y no le hemos agradecido a Tomás: Señor mío y Dios mío. Y con esto, la experiencia profunda y el regalo que por Tomás nos ha llegado del Señor. Nosotros, que somos la generación tal de este tiempo, 2000 años después, el Señor ha dicho a Tomás, y por Tomás nos llega a nosotros este Macario: dichosos, bienaventurados los que crean sin haber visto. Que nuestra fe sea de este modelo y este estilo, que sin ver creemos, que sin tocar podamos decir Señor mío y Dios mío, que viendo la tumba vacía sin nada, como el discípulo amado, creamos plenamente. Porque una vez más, insistimos como el domingo pasado, no necesitamos ver al Señor, basta que en Él creamos, aunque haya ausencia y no aparezca ningún vestigio suyo. El Evangelio de Juan y estos textos nos ayudan a creer aunque nada veamos, a creer sin tener que tocar al Señor. Con Tomás, una vez más: Señor mío y Dios mío. Buen domingo nos dé el Señor.